Hola chicos del nivel 1, ¿qué tal? Una nueva clase de física, jóvenes, con el tema de magnetismo. Muy bien. No sé si por ahí habrán visto los imanes, de repente que entre los metales se atraen, etcétera, etcétera, ¿cierto? Muy bien, hoy vamos a entender, vamos a leer, vamos a comprender muy bien con respecto a ese fenómeno físico. Pero antes de entender qué cosa es o qué son las propiedades que tienen los imanes, vamos a ver qué es el magnetismo, ¿de acuerdo? Muy bien. Si nos preguntamos qué es el magnetismo, ¿qué es lo que podemos responder? Fácil, ¿no? Es la propiedad que presentan algunos cuerpos, algunos, no todos, ojo, ¿eh? Algunos cuerpos, como quién, como ejemplo, como el hierro, el cobalto y el níquel, el cual consiste en atraer algunos trocitos de hierro. Muy bien, para simplificar todo ese pequeño concepto, vemos que si vemos una piedra que tiene por ahí alguna sustancia, y si lo pongo, por ejemplo, cerca a un clavito y lo atrae, eso significa que esta piedra tiene propiedades magnéticas. Ya con eso rápidamente podemos darnos cuenta cuáles son las piedras que tienen propiedades magnéticas, ¿no? Muy bien. Ahora, profesor, ¿y por qué no todos? ¿Por qué no todos los cuerpos tienen esta propiedad de poder atraer unos trocitos de hierro? Ya. Eso se debe a la presencia de un metal no tan abundante en la Tierra, pero sí es bien conocido para el estudio de este tema, que viene a ser la magnetita. Profe, ¿qué es la magnetita? Ahí está, es un mineral de hierro, muy bien, cuya composición química viene a ser ¿cuál? Es fierro 3, oxígeno 4, lo cual indica que se trata del óxido ferroso férrico. Muy bien. ¿Qué más? Y tiene la propiedad de atraer el hierro. ¿Eso qué significa? Si yo veo una piedra que tiene la propiedad de poder atraer algunos metales como unos clavitos, etcétera, etcétera, entonces significa que esta piedra tiene este mineral, que es la magnetita. Sin la magnetita no podríamos tener, ¿qué cosa? Esas propiedades magnéticas. Muy bien. Vamos a ver ahora qué es el imán. Un imán son cuerpos que presentan propiedades magnéticas, muy bien, debido a su ordenamiento molecular. Muy bien. El imán también es una piedra, el cual también tiene, ¿qué cosa? La magnetita. Puede ser una piedra, de repente, en una forma de la que tú puedas tallarla, ¿de acuerdo? Y a eso lo bañamos con magnetita, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Que podemos bañar con magnetita. Muy bien. Y tenemos a un imán, debido a la presencia de la magnetita, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes. A ver, vemos por esta parte qué cosa es o cómo se presenta su ordenamiento molecular para un material magnetizado y otro material que no sea magnetizado. Muy bien, para un material magnetizado, ¿cómo nos damos cuenta molecularmente? Ojo, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta molecularmente cuando un cuerpo está magnetizado? Un cuerpo está magnetizado cuando sus imanes elementales, o sea, sus imanes que componen molecularmente este material, están ordenados. Como vemos acá, vemos un material donde molecularmente vemos los imanes, y los imanes tienen un ordenamiento, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Tienen un ordenamiento. ¿Y cómo es un material no magnetizado? Ya. Son imanes, los imanes elementales lamentablemente no están ordenados, ¿no? Tenemos aquí un material donde este material no está magnetizado, lo cual nos podemos dar cuenta que sus imanes elementales en el interior no tienen ningún tipo de ordenamiento. Entonces nos hemos dado cuenta, jóvenes, que es el magnetismo, es una propiedad que tienen algunos cuerpos nada más. ¿Qué es la magnetita? La magnetita es el mineral importante para este estudio del magnetismo, ¿no? ¿Y qué es el imán? Ya son algunas piedras que están bañadas en ¿qué? En magnetita, que ya dan función a distintos usos, ¿no, muchachos? Muy bien. Y ya hemos hablado de un material magnetizado y uno que no es magnetizado. Muy bien, chicos, continuando entonces, ahora vemos las clases de imanes. Tenemos de dos tipos, un imán natural y un imán artificial. ¿Qué es un imán natural, jóvenes? Un imán natural se encuentra en la naturaleza, ¿no? Natural, pues lógicamente, naturaleza. Y presentan propiedades de magnetismo, ¿no? Muy bien.
Entonces, nadie lo ha creado, nadie lo ha forzado a ser un imán, sino naturalmente ya tiene estos componentes o esta propiedad del magnetismo, ¿no? Muy bien. En cambio, ¿qué es es un imán artificial? Un imán artificial se magnetiza por algún tratamiento extra artificial que le hacemos, un proceso exigido que le hacemos al material para que se convierta en un imán, ¿cierto? Muy bien. Por lo tanto, no te olvides, un imán natural se encuentra comúnmente en la naturaleza, nadie lo ha forzado. En cambio, un imán artificial sí es aquel imán donde ya alguien lo ha hecho un proceso, ¿no?, adecuado para que se pueda convertir en un imán y presente las propiedades de magnetismo. Muy bien. Partes de un imán. Un imán tiene dos partes y dos partes importantes, muchachos. Muy bien. ¿Cuáles son? Se llaman los polos magnéticos. Por lo tanto, un imán tiene tanto polo norte como polo sur. Cabe mencionar también que nuestro planeta, el planeta Tierra, también es un imán gigantesco. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra tiene polo norte y polo sur magnético. Tiene polo norte magnético y tiene polo sur y polo norte geográfico también. Así que como también tiene polo sur magnético y también tiene polo sur geográfico. Profesor, o sea, tiene dos polos nortes. La diferencia es así. Tiene polo norte geográfico, que por geografía estudiamos los mapas, estudiamos el planeta y tiene su polo norte. Pero cuando ya lo estudiamos al planeta, lo estudiamos como un imán gigantesco, también tiene su polo norte. Profe, ¿y el polo norte geográfico por la geografía y el polo norte por medio del imán gigantesco que tiene el comportamiento del planeta, tienen la misma ubicación? No tienen la misma ubicación. Tienen una pequeña distinción, ¿de acuerdo? Pero eso sí, el polo norte se encuentra encima de nosotros, entonces el polo norte magnético también, sí. Tienen una pequeña diferencia, no es un punto exacto, tienen una pequeña diferencia, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Así como tiene su polo norte, también tiene su polo sur. Entonces no te olvides, ¿ah? No vayas a que me pegue una pregunta. ¿El planeta tiene dos polos norte? Sí, tiene su polo norte geográfico y su polo norte magnético. ¿El planeta tiene dos polos sur? Sí, tiene su polo sur geográfico y su polo sur magnético. Los polos geográficos, ¿quién nos estudia? La geografía, ¿cierto? Y los polos magnéticos, también norte y sur, ¿quién los estudia? La física, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, todo imán tiene polo norte, polo sur, ¿de acuerdo? Muy bien. Y esto es muy importante, observa, dice, en una brújula, el norte del imán, porque todo imán tiene norte, apunta aproximadamente, ¿sí?, al norte geográfico. Mira, ve, por aquí vemos aquí un imán, ¿no? Vemos un imán en el cual se ha tallado de esta manera. Tenemos un imán tallado de esta manera y tenemos otro imán ya tallado en forma de U, ¿cierto? Muy bien. Ahora, profesor, ¿por qué pintas de rojo? El otro lado no lo dejas sin pintar. Ah, ya. Justamente lo pintamos de rojo porque la parte de rojo naturalmente se le representa al polo norte. Es por eso que todos los imanes pequeños tenían polo norte y polo sur. Polo norte siempre es lo que está pintadito de rojo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, cuando nosotros suspendíamos una brújula, ¿no? Suspendíamos una brújula, la parte roja de la brújula que identificaba el norte de la brújula siempre se ubicaba apuntando al norte del planeta. ¿De acuerdo? Es por eso que se usaba la brújula, donde cual el norte del imán, el polo norte del imán, siempre apuntaba aproximadamente hacia el norte del planeta, ¿no? Al norte geográfico. Muy bien, entonces ya entendemos muy bien, jóvenes, ¿ah? Ojo, por si acaso, un imán tiene polo norte, polo sur, así como el planeta Tierra, polo norte, polo sur, geográfico y magnético. Esto de la brújula, no te olvides, ¿ah? La brújula, ¿ya? Brújula no, brújula. Muy bien, dice, el norte del imán, ¿ya? O sea, la parte rojita del imán, siempre apuntaba hacia el norte de la Tierra. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Profesor, ¿cómo yo reconozco el norte del imán? El que está pintadito de
rojo. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, espero que hasta ahí se vaya entendiendo lo que son los imanes natural y artificial y también las partes de un imán. Muy bien, chicos, veamos ahora una propiedad más con respecto a los imanes, que dice inseparabilidad magnética. ¿Eso qué significa? Significa que si yo tengo un imán, ¿de acuerdo? Mi imán, profesor, a mí me han dicho que el imán tiene polo norte y polo sur. Muy bien. Y que aproximadamente se distinguen en el medio del imán, ¿correcto? Como el dibujo lo representa, ¿no? Entonces, de repente agarro un martillo o algo cortante, de tal manera te digo, ¿no? Si esta parte es el polo norte y esta parte es el polo sur, voy a agarrar y los voy a dividir. Agarras un instrumento y lo cortas, ¿no? Lo rompes. Lo rompemos. Y al romper, ya no vas a tener tan solo un imán, lo has roto, pues, ¿no? Por lo tanto, va a aparecer ¿cuántos? 2 imanes. Entonces, nos podemos decir, profesor, he logrado partir el imán en polo norte y polo sur. Este lado es solamente el polo norte y este lado solamente es el polo sur. Déjame decirles, muchachos, que eso no se puede. ¿Por qué? Porque cuando tú rompes un imán, obviamente encuentras 2 imanes, ¿cierto? Estos 2 imanes automáticamente, internamente, molecularmente, se reestructuran y nuevamente cada pedazo tiene su norte y su sur. Y el otro pedazo llega a tener su norte y su sur. Aquí, como vemos, este imán, al ser cortado, al ser roto, ¿no? ¿Sí? Por cualquier instrumento o por cualquier medio o proceso, lo rompemos, entonces voy a tener 2 imanes pequeños, pero cada imán inmediatamente va a aparecer su polo norte y su polo sur. Profe, y si este pequeñito lo vuelvo a cortar, voy a tener otros 2 imanes mucho más pequeños. Y esos imanes mucho más pequeños nuevamente originan su polo norte y su polo sur. Eso significa la propiedad de la inseparabilidad magnética. No se puede, es imposible separar el norte y el sur. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Vamos a ver ahora interacción magnética. ¿Qué es una interacción? Les cuento más o menos, ya más adelante lo vamos a hacer. Una interacción es una acción mutua entre 2 cuerpos. Profe, no entiendo nada. Conclusión. Vamos a ver cómo se comportan las fuerzas. ¿Se atraen o se repelan? ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. A ver, cuando hablamos de interacción magnética, vamos ahora a tomar 2 imanes. Muy bien. Y recuerda que cada imán tiene su norte y su sur, su norte y su sur. Muy bien. Entonces, agarramos los 2 imanes y ¿qué te parece si los juntamos, ¿no? Donde en la parte más cercana, como se observa aquí, son el norte y norte. Si nosotros intentamos juntar el norte de este imán con el norte de este imán, intentamos juntar, no se va a poder, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los imanes, cuando tienen el mismo polo, se intentan rechazar. Eso se llama que se intentan también, se repelan, ¿de acuerdo? En cambio, si a este imán yo le doy un giro y ahora pongo cercanos el norte de este imán con el sur del otro imán, norte con sur sí se van a querer atraer. Es más, hasta se pueden chocar, ¿no? Es más, estos 2, norte de este imán y el sur de este imán, se van a querer atraer. Hay una fuerza de atracción. Es por eso que atraen a los metales. ¿De acuerdo, jóvenes? Ese es el principio del magnetismo. Por lo tanto, mismo polo se repelan, no se quieren. Pero si son de diferentes polos, sí se atraen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, norte-norte, ¿se atraen o se repelan? Norte-norte, se repelan. Norte con sur, profe, se atraen. Sur con sur, profe, sur con sur, son iguales, profe, se repelan, ¿cierto? Entonces, cuando son del mismo polo, se repelan. Cuando son de distintos polos, se atraen. Muy bien, no te olvides, ¿ah? Inseparabilidad, no podemos separar norte con sur. Y la interacción, mismo polo, se rechazan. Diferentes polos se atraen. Muy bien. Ahora veamos lo que es las líneas de inducción magnética. Profesor, ¿qué son las líneas de inducción magnética? En primer lugar, son líneas imaginarias. Profesor, ¿y por qué las dibujado? Allá. Eso se dibuja porque para poder entender qué es lo que sucede físicamente. ¿Qué es lo que sucede físicamente para poder entender el comportamiento del magnetismo? Pero si tú agarras un imán y le echas un ojo, no vas a poder ver estas líneas.
porque esas líneas son imaginarias. Pero esas líneas existen para el estudio, para poder estudiarlo a fondo ya al imán, ¿no? Para poder saber qué propiedades más tiene, ¿no? Qué puede producir, ¿no? Qué causas, ¿no? Muy bien. Entonces, estas líneas son imaginarias. Pero, ¿qué sabemos de las líneas? Las líneas son imaginarias y son líneas cerradas. Ah, ya. ¿Profesor, cerradas como un círculo? No, vamos a ver más. ¿Qué dicen? Esas líneas salen del polo norte. Entonces son líneas que salen del polo norte, ¿no? ¿De acuerdo? Salen del polo norte. ¿Qué más? Y ingresan al polo sur, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eso significa, jóvenes, que necesariamente las líneas salen del polo norte e ingresan al polo sur. Entonces, aquí del norte debe ser al revés, ¿no? Del norte salen así, salen por aquí también así de esta manera, y las líneas, ¿a dónde llegan? Las líneas llegan siempre al polo sur. Salen del norte y llegan al sur. Salen del norte y llegan al sur. Salen del norte, nuevamente siguen saliendo del norte. Las líneas salen del norte y empiezan a llegar al polo sur. Ingresan al polo sur. Muy bien. Profesor, tanto por la parte superior como la parte inferior, sí. Por la parte superior salen del norte y llegan al sur. Por la parte inferior también salen del norte y llegan al sur. Eso no debemos de olvidarnos. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Profesor, ¿esas líneas se cruzan? No, no se cruzan. Por lo tanto, las líneas imaginarias del campo magnético, ¿sí?, se representan por líneas de inducción. Son imaginarias, salen del norte, llegan al sur. ¿Se cortan entre ellas? No. Muy bien, entonces esto sería la representación para el estudio de los campos magnéticos que poseen los imanes. Muy bien, chicos, hemos terminado la parte teórica. Bueno, se ha entendido, ¿cierto? Claro, si les enseño yo, siempre van a aprender. Muy bien, ahora veamos la parte práctica, ¿de acuerdo? Veamos. Problema número 1. Dice, el nombre magnetismo proviene de un mineral llamado mineral. Divido el mineral, la magnetita, ¿cierto? Muy bien. Uno sería la magnetita. 3. A ver, en 3, ¿qué vamos a rellenar? Imán será, a ver, fíjate. 3 dice, es todo objeto que tiene propiedades magnéticas. Es decir, la capacidad de traer objetos, ¿no?, de hierro o otras sustancias magnéticas. No es fácil, pues el imán. Claro, el imán, ¿cierto? Muy bien. 5, a ver, 5, ¿qué dice? Indique verdadero B o falso F, según corresponda. Primero, ¿la aguja de la brújula es un imán? Claro que sí, eso te expliqué. La aguja de la brújula sí es un imán. Es por eso que el norte de la brújula apuntaba hacia el norte del planeta. Por eso es una brújula. Verdadero. ¿Qué más? Siguiente. Si un imán se quiebra, pierde todos sus efectos magnéticos. Falso. Ahí estaríamos hablando ya de la propiedad de la inseparabilidad magnética. Si un imán se rompe, dejan de tener polo norte, polo sur, no, siguen teniendo polo norte, polo sur, y al tener polo norte, polo sur, sigue teniendo propiedades magnéticas. Falso, no se pierden sus propiedades. Tercero, ¿qué dice? Los imanes artificiales, muy bien, ¿tienen un solo polo magnético? No, así sea un imán artificial o así sea un imán natural, ambos tienen polos magnéticos. Porque si tuvieran un solo polo, ¿cómo se puede generar el campo magnético? Es imposible. Y además no existen imanes que tengan un solo polo. Necesariamente dos polos. Falso. No pueden tener un polo. Tienen dos polos. Muy bien. Problema número 7. ¿Qué dice? ¿Todo imán tiene necesariamente un polo norte y un polo sur? Claro que sí. Si es necesariamente un imán, sí tiene que tener un polo norte y un polo sur. ¿Por qué? Hay que sustentar, profesor. Sí. Al poseer campo magnético, es necesario que exista polo norte y sur magnético. ¿Por qué? Porque las líneas imaginarias, las líneas de inducción, siempre salen del polo norte e ingresan al polo sur. Necesitan tener los dos. ¿Me dejó entender? ¿Sí? Muy bien, jóvenes. ¿Qué más? Problema número 9. ¿Qué dice? Indique verdadero B o falso F. Empezamos. Al cortar un imán en dos, ¿podemos obtener un solo polo magnético? Falso, ¿cierto? Porque si lo cortamos en dos
un imán, nuevamente, ¿no? En cada parte, automáticamente, molecularmente, internamente, se crea su polo sur y su polo norte de cada uno de los pedacitos, ¿no? Muy bien, entonces sería falso. Siguiente. Las líneas de inducción. Recuerda que las líneas de inducción son líneas imaginarias, ¿ah? Las líneas de inducción de un imán se dirigen del sur al norte en el interior del imán. Es del sur al norte, jóvenes. Así te he explicado. No, falso, profesor. Es del norte a sur. Muy bien. Un imán pierde sus propiedades magnéticas al someterlo a altas temperaturas. Eso es verdadero. Profesor, ¿por qué eso no me has explicado? Claro, no te he explicado porque esto ya es un fenómeno un poquito más avanzado. Por ejemplo, puedo poner aquí, ejemplificar un motor. Si nosotros tenemos un motor eléctrico, ¿de acuerdo? Funciona con imanes, internamente tiene imanes. Y cuando funciona este motor, ya cuando se empieza a recalentar, empieza a fallar. ¿Y por qué se empieza a fallar? Empieza a fallar netamente porque los imanes se han calentado, tienen altas temperaturas. Por lo tanto, sus propiedades magnéticas empiezan a fallar y es por eso que también el motor empieza a fallar. Entonces, sí es cierto que un imán, al colocarlo a temperaturas altas, sus propiedades magnéticas pierden, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, nos hemos dado cuenta que para resolver los ejercicios hasta el problema número 9, todo es cuestión de leer bien la teoría y explicar bien la parte teórica. Continuamos, jóvenes. Problema número 11. ¿Qué dice? El campo magnético se representa mediante líneas imaginarias denominadas. ¿Cómo son? ¿Te acuerdas o no de las líneas imaginarias? Claro que sí. ¿Cómo se llaman? Líneas de inducción magnética. ¿Cierto? Muy bien, por eso se llaman líneas de inducción magnética. Claro, pues ya hemos hecho una parte teórica. Bien explicado estaba. Muy bien. 13. ¿Cómo se denominan estas líneas? A ver, me dan un gráfico. Y en ese gráfico me ponen ahí un imán, norte, sur, y hay unas líneas. ¿Cómo se llaman esas líneas? Bueno, que esas líneas rápido, me doy cuenta. Líneas de inducción magnética. Pero yo te puedo hacer las preguntas. ¿Esas líneas de inducción magnética se cortan entre sí o entre ellos? No, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Salen del norte y se van al sur siempre, ¿no? Sí, muy bien. Listo. Problema número 15. ¿Qué dice? Todo imán suspendido en su centro de gravedad, como vemos aquí, ¿no? Se orienta de tal manera que uno de sus polos apunta al norte geográfico, o sea, apunta al norte del planeta, se refiere. Esta propiedad permitió la construcción de la... Profesor, ¿qué usaban las personas que navegaban los barcos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué instrumento tenían para poder saber hacia dónde se dirigían? La brújula, ¿cierto? ¿Y la brújula en qué consistía? Consistía en una aguja hecha ¿de qué? De imán, ¿cierto? Donde este imán tiene su propio polo norte. El imán en sí tiene su polo norte pintadito de rojo, ¿cierto? Y ese imán siempre apuntaba ¿a dónde? Al norte del planeta. Entonces, ese material se llamaba brújula, ¿no? Ese es el instrumento que usaban los barcos, la brújula. Muy bien, jóvenes, hemos terminado la parte práctica. Empezamos con dos problemitas de la autoevaluación. Y hemos escogido los problemas 8 y 9. Empezamos, ¿ya? A ver, 8, ¿qué dice? Cuando un imán atrae a un metal, es responsable de esta acción, es el qué. Que tiene asociado al imán, es el qué. Hay que rellenar ahí. Es el qué. ¿Es el propio imán? No. ¿El imán qué propiedades tiene? Tiene, a ver, campo eléctrico, tiene electrón, electroimán o campo magnético. Ah, profesor, todo imán se comporta atrayendo, ¿no? Atrae a los metales debido a su campo magnético, a su magnetismo, ¿no? Debido a su campo magnético. 9. A ver, vamos a ver si es verdadero o falso, ¿no? Vamos a marcar el verdadero. Dice, a partir un imán, ¿no? Tenemos un imán, lo partimos, ¿de acuerdo, jóvenes? Lo partimos un imán en 3 pedazos, ¿ya? Bien, 3 pedazos lo rompemos. Dice, primero, ¿qué dice? Se forman 3 nuevos imanes, ¿ya? Con igual potencia que el imán primitivo, o sea, el imán inicial, no. Si un imán es más grande, tiene un mayor campo magnético. Si este imán lo rompemos en 3 pedazos, van a existir 3 imanes. Claro, existen 3 imanes.
pero su campo magnético se reduce por tener menor tamaño, muy bien, menor longitud. Eso sería falso, ¿no? Se ha reducido. Muy bien. ¿Qué dice? Se forman 3 nuevos imanes con menos potencia que el primitivo. Claro que sí. Sí se forman, verdaderos eso. Sí se forman 3 imanes, ¿cierto? Con menos potencia. Sí, eso es verdadero. C. No se forman nuevos imanes. Falso. Un imán grande, si lo rompemos en 3, se forman 3 imanes sí o sí. Eso es falso. D. Depende de cómo se parte el imán primitivo. A mí no me importa si lo partes en vertical, en horizontal, transversal, no importa. Siempre se va a formar, ¿qué cosa? Imanes. No, no depende de la forma de que lo cortes. No se puede afirmar nada. No, sí se puede afirmar. ¿Qué se afirma? Se afirma que estos 3 imanes pequeños van a tener menos campo magnético que el imán primitivo o el imán inicial. ¿No, jóvenes? Muy bien. Hemos terminado entonces la autoevaluación, ya explicando muy bien las partes teóricas. A continuación, ustedes van a resolver su tarea. La tarea resuelve la parte práctica, los pares, y de la autoevaluación del 1 al 7. Para hacerlo más sencillo, jóvenes, creo que lo pueden marcar en su libro nada más, ¿no? Marquen en su libro, ¿no? Las respuestas de la práctica, los pares, y mientras de la autoevaluación, marquen las respuestas del 1 al 7. Y eso se le va a evaluar. Y no se olviden de que cada hoja poner su nombre completo, poner el nivel y el curso que significa, ¿no? Para no tener problemas en la calificación. Bueno, chicos, eso sería todo. Nos vemos en una próxima clase. Chau, chau.